8:34 de la mañana, 12 grados de temperatura en el sur de Gasteiz. Ya está en los estudios de Radio Vitoria Joseba Zorrilla, director de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco. Egunon, muy buenos días. Egunon, buenos días. Se cumple hoy un año de la DANA. Todo nos lleva a replantearnos lo que hemos aprendido y en qué situación están los servicios de emergencia también aquí en Euskadi. Lo ocurrido hace un año en Valencia ha hecho replantearse aquí en Euskadi algunas actuaciones o protocolos. Bueno, más que replantearnos, yo en primer lugar me gustaría destacar que lo que ha ocurrido, la tragedia que ocurrió en Valencia hoy hace un año, pues lo que nos hace es reafirmarnos en la decisión política que se tomó en Euskadi hace años de unir el Servicio Meteorológico Vasco a la Dirección de Atención de Emergencias, porque a diferencia del resto del Estado, tenemos esa unidad de acción, tanto el Servicio Meteorológico como Atención de Emergencias, para, basados en la opinión científica del Servicio de Meteorología, tomar decisiones políticas y hacerlo de la mano. Es decir, la inmediatez que esa unidad provoca no se dan en otras comunidades autónomas y eso hace que las decisiones puedan ser más ágiles, más rápidas y más eficaces. Entonces, ese tema, yo creo, lo que ocurre en Valencia, lo que nos hace reafirmar que la decisión que se tomó en Euskadi pues es la adecuada y seguimos trabajando en esa línea. Y luego en episodios como lo ocurrido en Valencia de inundaciones, que no somos ajenos ni mucho menos en nuestro territorio a este tipo de fenómenos meteorológicos adversos, pues trabajamos de la mano también de URA, de la Agencia Vasca del Agua, y en esa colaboración interinstitucional hace que nos anticipemos mucho a estos fenómenos meteorológicos adversos. Es decir, ante una situación como la de Valencia, pues unos días antes se ve llegar y nos hubiéramos juntado con URA, Meteorología, el servicio Euskalmet y la DAEN para anticiparnos, ir tomando ya medidas, ir lanzando avisos, alertas y en su caso alarmas, como lo que ocurrió en Valencia sería susceptible de alarma. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de tratar de minimizar los daños que se puedan producir y en el caso de que se produzcan, porque lógicamente si llueve lo que llovió en Valencia, los daños son inevitables, pero sí que se pueden minimizar esos daños y sobre todo los daños personales y tratar de volver a la normalidad en el menor plazo posible, ¿no? Ese es un poco el objetivo nuestro. ¿Con cuánto tiempo pueden llegar a averiguar una situación como la que estaba pasando en Valencia? Euskalmet, ¿con cuánto tiempo puede avisarles? Bueno, pues eso depende un poco de los instrumentos de predicción, pero 2 días antes yo creo que ya Euskalmet pasa esa información a URA. URA tiene un sistema de modelización hidrológico que vuelca la predicción de Euskalmet y ve cuál puede ser el impacto en la sociedad de ese fenómeno meteorológico adverso, ¿no? Nosotros trabajamos sobre la base no de umbrales, sino de impacto en la sociedad de ese fenómeno meteorológico. A diferencia de AEMET, que habla de umbrales, es decir, por ejemplo, pues si va a llover 100 litros metro cuadrado, pues ya es una alerta naranja, es digamos, algo objetivo. Nosotros no, vale, va a llover 100 litros metro cuadrado, pero vamos a analizar cómo están los embalses, cómo están los ríos, cómo estamos, si hay deshielo, no hay deshielo, y eso va a producir que el impacto sea de aviso amarillo, sea de alerta naranja o sea de alarma roja, en función de otros condicionantes, no exclusivamente un umbral, sino del impacto que ese fenómeno va a producir en nuestra sociedad. El hecho de que estén juntos, Emergencias y Euskalmet, es debido a que la previsión es que en Euskadi los peligros de emergencias graves, no del día a día, sino los graves, sean relacionados con la climatología. Bueno, es evidente que los fenómenos meteorológicos adversos es un motivo de posible desastre importante, ¿no? de emergencia grave. Pero bueno, hay más. Estamos en una sociedad que cada día tenemos más riesgos, luego hablaremos si quieres del tipo de riesgos a los que estamos sometidos, pero bueno, hemos vivido recientemente en este año, además de la DANA de Valencia y de los incendios de este verano en Castilla y León principalmente y en el resto de España prácticamente, vivimos el 28 de abril un apagón eléctrico que era un fenómeno desconocido, ¿no? y que nos demostró lo vulnerables que somos y la dependencia energética que tenemos. O sea, nos quedamos sin luz
y eso provocó una situación preocupante. Afortunadamente, gracias a la conexión con Hernani, se restableció más rápido que en otros sitios, pero bueno, pasamos unos momentos, digamos, difíciles y preocupantes, que es un riesgo que no le teníamos, digamos, contemplado. Ahora sí que lo tenemos contemplado. ¿Se ha hecho un protocolo para emergencias energéticas? Más que un protocolo, estamos trabajando, y precisamente la semana pasada tuvimos una reunión en hacer un simulacro, porque identificar los agentes, digamos, implicados en este tipo de emergencias y ver qué cosas fallaron y qué cosas fueron fortalezas de cara a corregir las deficiencias. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema interno Tetra de comunicación que funcionó muy bien y es una fortaleza que tenemos en nuestro sistema que permite que ante una caída de la telecomunicaciones, la telefonía, pues nos permite comunicarnos internamente con los ayuntamientos, con las agrupaciones de protección civil, con Osakidecha, con Euskalmet. Todos estamos implicados en esa red interna del Departamento de Seguridad que nos permite comunicarnos aún en estas situaciones. Está claro que en Valencia falló la comunicación interna y también la externa, que es por la que le quiero preguntar ahora, la comunicación hacia los ciudadanos. ¿Ya está confirmado que esa alerta que surgiría en todos los teléfonos móviles de personas que estuviesen en la zona afectada en Euskadi funciona? A ver, el sistema de alerta público es un sistema europeo que se implantó hacia 2021 y bueno, pues en Euskadi se probó, se hizo un simulacro en el 22 en Bilbao, en algún barrio de Bilbao, con un resultado satisfactorio. Y recientemente hemos hecho un simulacro en Balmaseda el día 2 de octubre, en el cual, pues bueno, lo que se ha tratado es de dos cosas. Por un lado, los simulacros lo que pretenden es ver cómo funciona y ver si hay alguna deficiencia para corregirla para cuando se dé una situación real y por tanto a nivel interno lo que nos permite es testear si ese sistema funciona correctamente, cómo se aplica y por otro lado también y más importante o tan importante como eso es transmitir a nuestra ciudadanía vasca, la confianza de que sabemos utilizar el sistema y que ante una situación real de emergencia grave utilizaremos el sistema y avisaremos a la ciudadanía de las medidas que tiene que adoptar. Yo creo que esos sean los dos objetivos y creo que se cubrieron con nota. La verdad es que ¿En Álava se va a hacer esa prueba? Sí, bueno, como te decía, el día 2 de octubre iniciamos un poco en Balmaseda ese simulacro, esa prueba, y el siguiente objetivo es hacerlo en un territorio histórico. En este caso se va a hacer en el mes de noviembre en Araba. Y bueno, pues en Araba se lanzará el simulacro de Saler, lógicamente, como se hizo en Balmaseda, se recibirá un pitido fuerte en los teléfonos móviles. Ese pitido fuerte irá acompañado de un texto que dirá claramente que es una prueba y que no hay motivo de alarma, pero que bueno, pues servirá para que cuando haya una situación real de emergencia pues se pueda utilizar. Sí que es cierto que, bueno, como se va a hacer en Álava y nos están escuchando los oyentes alaveses, pues sí que hay algunas condicionantes, ¿no?, en cuanto a la recepción de estos mensajes de alarma. Inicialmente solo son aplicables, solo recibirán estos mensajes los que tienen, digamos, la tecnología 4G y 5G. Es decir, más del 90% de las coberturas que hacen los operadores de telefonía van en 4G y 5G. Pero si alguien tiene 2G y 3G, pues no recibirá el mensaje. Entonces, que no se alarmen si no reciben pues, por esto. Por otro lado, también la versión del terminal también influye. Es decir, las terminales son o Android o iOS. Los terminales inteligentes. Cuando el que tenga un Android tiene que tener una versión descargada, una versión 11 o superior. Si tiene versiones anteriores, tampoco va a recibir y ver correctamente el mensaje. Y por último, en iOS tiene que ser una versión 15.6 o superior. Cumpliendo estos requisitos no hay que activar nada, los terminales están ya preparados para recibir estos mensajes y por tanto, como digo, pues todavía está sin determinar la fecha de noviembre, pero en el mes de noviembre lo anunciaremos lógicamente con antelación para que la gente no se asuste y que esté preparada. Y bueno, pues luego es un sistema que no implica conocimiento de datos personales, es un sistema totalmente anónimo porque va por antenas, se determinan las zonas y todas las antenas de los operadores reciben el mensaje y simultáneamente lo emiten a los terminales que cumplen estos requisitos. ¿Con esos requisitos han calculado que tanto por ciento de la población sí recibiría ese mensaje? Bueno, tanto por ciento de la población es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos gente mayor que no utiliza móviles,
Mi aita tiene un móvil y lo tiene en el salón, o sea, no es un móvil, es un fijo, no lo lleva a ningún sitio, y hay gente que no utiliza, y luego también tenemos una franja de población que es la población infantil, los menores, pues bueno, aunque cada vez, desgraciadamente, la edad de utilización del móvil se va cortando, sí que los menores no debieran tener un móvil para esto. Entonces, bueno, pues un abanico que puede ser, pues no sé, el 60% de la población. Lógicamente, pues si, como te digo, personas mayores no tienen esta tecnología, pues, hombre, quitando personas que puedan vivir solas, pues los hijos, los familiares, avisarían, pues, avisarían en estos casos de emergencia grave, porque esto se va a utilizar exclusivamente cuando sea una emergencia grave, con un plan de emergencia operativo activado y cuando realmente pues sea necesario. En esos casos de emergencia graves al 112 llegan llamadas, por suerte no hemos tenido muchos casos, ahora recordaremos los casos últimos que hemos tenido de emergencias en Euskadi, pero en el día a día el 112 recibe llamadas desde un accidente de tráfico, un problema en las carreteras, desde un incendio, cualquier situación cotidiana, más cotidiana vamos a decir, que una inundación o un incendio grave. Han hecho una encuesta, la satisfacción es muy alta. Sí, la verdad es que, como dices, el 112, SOSDEIA, que es el Centro de Coordinación de Emergencias, recibe muchas llamadas. Para haceros una idea, pues al día más o menos se reciben unas 2.500 llamadas. Esto se incrementa cuando hay un fenómeno meteorológico adverso, lógicamente, o cualquier circunstancia especial, pues un accidente, o ponemos el ejemplo aquí en Gasteiz con el incendio de Lea, de la fábrica, pues lógicamente eso hace que el volumen de llamadas se incremente, pero la media puede andar en 2.500 llamadas al día. Como dices, pues son muy variados las llamadas que se reciben, y nosotros en el 112, el operador que recibe la llamada, pues lo primero que tiene que averiguar es qué sucede y dónde sucede. A partir de ese momento se activan las tácticas operativas correspondientes, y eso hace que inmediatamente pues las agencias del Servicio Vasco de Atención de Emergencias se activan y acuden a socorrer la emergencia, que puede ser, como decía, pues por ejemplo, para que te hagas una idea, del 1 de enero al 30 de septiembre, que es el mes pasado cerrado, en Euskadi se han recibido 601.000 llamadas, es decir, 600.000 llamadas, y en Araba, procedentes de Araba, han sido 93.000, es decir, prácticamente un 15%. Estamos percibiendo también que las llamadas están disminuyendo, pero sí los incidentes gestionados, que es otra cosa que hay que aclarar. Una cosa es una llamada al 112, y luego una vez que se activa la táctica operativa se gestiona el incidente, se hace un seguimiento de ese incidente. ¿Qué ocurre? Pues lógicamente los incidentes son menos que las llamadas. Si hablamos de que más o menos son 2.500 llamadas al día, incidentes gestionados pues son unos 600 al día. Estamos hablando de cerca de 900.000 llamadas al año, 250.000 incidentes gestionados. ¿Por qué? Pues porque mucha gente llama por el mismo incidente, un incendio. Pues llaman los vecinos que están viendo un incendio, un accidente de tráfico, el que pasa con el coche y ve el accidente, avisa al 112. Entonces, bueno, al final los incidentes son menos. Les han puesto una nota de 8,81 al servicio. La rapidez de respuesta es importante, y también es muy importante avisar a aquellos que consideran el servicio de emergencias un lugar al que llamar para hacer una broma, para molestar, sí, porque han empezado a imponer multas. No hemos empezado. Hay un procedimiento sancionador para las llamadas, digamos, maliciosas al 112, que se viene aplicando desde hace tiempo, y que, bueno, incluso hay un mensaje en el 112, hay un mensaje que avisa a la persona que está llamando, porque hay gente que llama reiteradamente, o sea, no tiene otro entretenimiento que llamar a molestar al 112 y a ocupar un servicio crítico que puede ocupar la atención a una emergencia real. Entonces hay un mensaje que avisa que esta llamada, si no es correcta, si no es cierta, pues puede ser sometida a un procedimiento sancionador. Y como decías, pues recientemente hemos tramitado 2 procedimientos sancionadores y se ha impuesto 2 multas de 30.000 euros por llamadas de este tipo maliciosas, o en broma, como dicen también algunos, porque son llamadas que lo que hacen es movilizar recursos del Sistema Vasco de Atención de Emergencias que acuden a un sitio donde la llamada es falsa y no está ocurriendo una emergencia, y en ese tiempo pues podían estar atendiendo otra llamada que de una emergencia real, y eso pues yo creo que es importante que la gente sepa que es un servicio
para la ciudadanía, que está muy bien valorado y que no es para hacer bromas, ni mucho menos con la vida y con las emergencias, bromas las justas. Y que se puede llamar al 112 o tener una aplicación, una app. Sí, de esa encuesta que comentabas, que nos valora de manera muy satisfactoria, y bueno, más teniendo en cuenta que todo lo vemos, ¿no? A raíz de la pandemia, del coronavirus, pues la gente nos hemos vuelto porque es una sensación general, ¿no? Nos hemos vuelto más críticos, más exigentes, y esa nota del 8,81, pues la verdad es que no la esperábamos, sí que esperábamos una valoración positiva, pero no tan alta, y teniendo en cuenta además que la encuesta se realiza sobre 900 usuarios del 112, es decir, personas que han utilizado el 112, no son personas de la calle que no han utilizado el 112 y tienen probablemente una buena percepción del 112, no, aquí son personas que han utilizado el servicio a lo largo del año pasado. Entonces, bueno, pues esa nota es muy buena, y sí que en esa encuesta nos ha llamado la atención como un aspecto a mejorar el tema de, bueno, nosotros tenemos una app, la app 112, que es muy útil y que, bueno, pues nos dice que de esa gente usuaria del 112 que ha utilizado el teléfono 112, solo el 21,5 la conoce. Entonces, pues sí que nos gustaría hacer un llamamiento a que la gente se descargue esta app, el 112, porque es una aplicación que permite contactar con el 112, incluso ante una emergencia, pues de un robo, te están robando, pulsas, incluso puedes preseleccionar la incidencia que desees tener más operativa, más a mano, incluso una llamada sin voz. Se puede hacer una llamada sin voz que quede registrada y luego se intenta contactar con esa persona. Y luego otra virtualidad que tiene es un sistema que es el 112 inverso, que podía ser algo similar al ESALER. Lo que pasa que, bueno, la app, decir que a nivel de Euskadi actualmente tenemos unas descargas de 115.000 descargas, que son poquitas, para 2 millones y pico de población, bueno, quitando la gente que no utiliza los móviles, son poquitas, y sería interesante pues que esto sea más amplio, porque ese 112 inverso lo que permite es mandar también mensajes de protección civil, de autoprotección a la gente cuando haya una emergencia o una situación concreta, además del ESALER, que es otro sistema que quizás puede estar destinado a emergencias más graves, pero el 112 inverso nos permitiría pues avisar, por ejemplo, si hay un incidente en un polígono industrial de una empresa, pues al entorno, delimitar el entorno de esa fábrica o de ese polígono industrial y avisarles, mandarles un mensaje pues de tranquilidad, de lo que está ocurriendo y de las medidas que tienen que tomarse. O de que estén atentos. Eso es. Le voy a pedir un mapa de riesgos, me imagino que en Valencia lo tendrían, pero en este caso se trata de analizar muy claramente cuáles pueden ser las zonas afectadas. Entiendo que en Euskadi pueden ser las inundaciones los problemas más graves, aunque hemos tenido en Sierra Algea un incendio importante hace bien poquito, en Balmaseda hubo inundaciones también. No, Fuego, exactamente, perdón. Han sido 2 incendios, pero entiendo que las inundaciones es lo que marca, o tienen diferentes mapas para diferentes actuaciones. Sí, bueno, aquí he traído, como ves, estamos en Gasteiz y en Araba, pues he traído el plan de emergencia municipal de Vitoria-Gasteiz, el plan foral de emergencias del territorio histórico de Araba y luego el plan de protección civil de Euskadi, el LABI. Es decir, esto sería un poco el plan normativo que nos afecta. En la cúspide está el LABI, el plan de protección civil de Euskadi, luego tenemos el plan de emergencia del territorio histórico y tenemos el plan de emergencia municipal de la capital de Araba, Gasteiz. Entonces, estos planes, todo, en la atención de emergencias, todo está protocolizado, todo tiene que estar protocolizado porque ante una emergencia no tienes tiempo para pensar, o sea, tiene que estar todo ya pensado y estructurado. Entonces, estos planes lo que determinan pues son los riesgos en los que estamos sometidos. Pues lógicamente en Euskadi, afortunadamente, pues hay riesgos que no son importantes, como puede ser el riesgo volcánico, ¿no? Pero bueno, sí tenemos otros riesgos, como bien decías, y los riesgos se clasifican en tres aspectos. Por un lado son los riesgos naturales, que no dependen de la acción humana, que son por fenómenos geológicos o climáticos, y son, como decía, las inundaciones, que sí estamos bastante expuestos en Euskadi a ellas, las nevadas y heladas, que bueno, pues en esta zona en Gasteiz pues conocéis bien, los vientos fuertes. El viento es un fenómeno meteorológico adverso
que genera muchos problemas y bueno, en las llamadas del 112 cuando hay este fenómeno meteorológico adverso está vigente en Euskadi, pues nos genera muchos problemas de incidencias pues lo hemos tenido hace poco también recientemente, caídas de árboles, bueno, pues objetos andamios, edificios en mal estado que pueden generar problemas. Luego también los naturales nos quedarían las sequías, que bueno, afortunadamente, pues bueno, con el cambio climático cualquier día podemos padecer una sequía extrema, pero bueno, afortunadamente no es una zona, Euskadi no somos una zona muy expuesta a esto. Y finalmente el movimiento de terrenos, ¿no? Deslizamientos y desprendimientos, pues sí, también fenómenos naturales que suponen riesgos. Entonces, estos son los riesgos naturales. Por cada riesgo, en algunos casos tenemos hasta un plan especial, pues hablábamos de las inundaciones, tenemos un plan especial de inundaciones para hacer frente a las inundaciones, pero cada riesgo tiene su mapa a nivel municipal de Vitoria-Gasteiz, a nivel territorial, a nivel de Araba y a nivel de Euskadi. Entonces, decir, en caso de nevadas, entiendo que hay zonas de Álava más afectadas normalmente por las grandes nevadas, aparte de la capital, sí, que por la población concentrada los problemas pueden ser mayores. En cuanto a inundaciones, la zona que rodea al Zadorra y al Ebro. Sí, los ríos del sur, el Batán y el Zaparriel, pues también son bastante susceptibles de provocar inundaciones. Por eso te decía que mapas de riesgo hay hasta 16 mapas por cada riesgo en el plan territorial alavés. Entonces, bueno, pues la población, si no es de una manera o es de otra, afecta al riesgo. Estos son los riesgos naturales. Luego tenemos los riesgos producidos por la mano del hombre o la mano humana, el hombre o la mujer, que son los incendios forestales y urbanos. Los forestales principalmente también estamos expuestos, el tráfico y transporte de personas, pues tanto aéreo, ferrocarril o carretera, las grandes concentraciones humanas, donde hay concentraciones, pues hay riesgo de que pueda haber accidentes, los actos terroristas y los epidemiológicos. Cada uno tiene un protocolo. Cada uno tiene la persona que recibe una llamada o llamadas. Cada uno tiene un protocolo, una táctica operativa y en función de lo que está ocurriendo se activa a una agencia u otra en función de la emergencia que se da. En caso, por ejemplo, de un incendio como Sierra del Guea, ¿primero reciben las llamadas de los vecinos o existe una alerta que les llega también aérea diciendo hay un incendio? Bueno, a veces el comienzo de la emergencia viene por la llamada al 112, otras veces se detecta también desde las propias instituciones. En el caso del incendio del Guea, pues bueno, se detectó, los bomberos de Araba se detectó y también las llamadas que se estaban recibiendo en el 112 y bueno, pues se actuó de manera rápida con los bomberos de Araba, apoyados por bomberos de Vizcaya y de Guipúzcoa, por la zona en la que estaban, y luego también pues la activación por la mañana al día siguiente del comienzo del incendio, porque el helicóptero que os voy a mencionar no puede volar de noche. A la mañana se activó el helicóptero de extinción de incendios que tenemos el Gobierno vasco compartido con las 3 diputaciones y por la tarde se solicitó también colaboración con SOS Navarra y SOS Navarra nos mandó otro helicóptero para reforzar y con eso se consiguió extinguir un incendio que amenazaba pues, lógicamente la capital. Gasteiz está muy cerquita y bueno pues fue preocupante en su comienzo hasta que se consiguió delimitar porque se unió con unas rachas de viento fuertes que dificultaban las labores de extinción, aparte que estaba en una zona bastante difícil acceso. O sea, se juntó un poco todo. Antes de acabar, le quiero preguntar, ¿en los próximos fechas tienen alguna previsión importante? No sé, el cometa que se acerca a la Tierra. Pues la verdad es que estamos sometidos, como os decía, a muchos riesgos y bueno, pues no sé si ese cometa que se va variando la fecha de aproximación nos puede afectar o no nos puede afectar, pero sí que hay una fecha que puede tener su importancia. Es una curiosidad, pero bueno, no va a tener, esperemos que no tenga ninguna consecuencia en materia de emergencias, pero sí que puede influir en cuanto a afluencia de gente, ¿no? El 12 de agosto del 2026 se va a producir un eclipse total de sol. Entonces, bueno, pues ahora que estamos el turismo astronómico, pues de todo tipo, pues puede hacer que venga gran cantidad de gente aquí y bueno, pues eso, pues también habrá que tenerlo en cuenta de acuerdo para las medidas de protección, pues tenerlas en cuenta y que no nos pille con el paso cambiado, ¿no? Eso sí que es previsión, se puede prever con tiempo, no otras muchas emergencias que son las que realmente causan
en este caso desgracias como la que recordamos hoy, un año desde la Dana de Valencia. Joseba Zorrilla, director de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco, ha sido un placer por toda la información. Mila esker. Igualmente, eskerrik asko.